Señor, el agua en este lugar. Que suba el pozo. Gloria a Dios. Otra de las cosas, y este es muy importante, hermano, es prepararse para morirse. Eso es muy importante. ¿Cuántos se están preparando para morirse? ¿Ya está listo, hermano Manuel, para morirse usted? El hermano dice que sí, ¿verdad? Hermano, morirse es un grave problema, hermano. Máxime para aquellos que no nos gusta estar pensando en la muerte, ¿verdad? Si no nos gusta estar pensando en la muerte, mucho menos va a estar pensando en que va a comenzar a pagar un ataúd, que va a comenzar a pagar un terreno. Y esas son cosas que cada uno de nosotros las debe de hacer, porque hay que prepararnos. Hay que prepararnos, porque si tú no piensas en prepararte, ¿sabes que cuando te mueras va a ser un problema? ¿Va a ser un problema cuando tú te mueras? ¿Ah? Hermana, ¿va a ser un problema cuando tú te mueras? Sí. Albert, ¿va a ser un problema cuando tú te mueras? No. Contame por qué, pues. ¿Ah? Dice el hombre, él ya tiene su lugar donde lo van a enterrar, ya compró el ataúd, ya lo tiene listo todo eso, todo. Ah, ya ves. Entonces va a ser un problema. ¿Ah? Amados hermanos, quiero decirles y quiero despertarles. No le dejes problemas a tus hijos. No le dejes problemas a tus familiares. Si no hemos comenzado a pagar un ataúd, si no hemos comenzado a pagar un lugar en donde nos van a enterrar, comencemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no va a ser un problema para tu familia. Va a ser un problema para tu familia. ¿Por qué? Porque si ellos no tienen dinero, no tienen un ataúd, no tienen el lugar a donde enterrarte, eso va a ser un problema, hermano. ¿Verdad que nadie se ha puesto a pensar en eso? Hermano Samuel, no, ¿verdad? Imagínense cómo va a ser Carmencita. Ah, no, hombre, va a decir, tiene problemas. ¿Ah? ¿Cómo va a ser Maribel con lo de Alex? ¿Ah? O la mamá.
Hermano, es un problema. Él dice de que no, pero no había pensado en eso. O ya tiene ahorrado, quizás la esposa le va dando a ella que vaya ahorrando para cuando llegue ese momento. Y no se pongan serios porque es la verdad. ¿Ok? Nadie se tiene que poner serio porque es la verdad. ¿O no, hermana? ¿Va a ser un problema si te llegas a morir tú? Nada. Es una realidad, hermano. ¿Qué nos va a tocar? Andar de casa en casa. Fíjese que se ha muerto mi mamá, que se ha muerto mi papá. Y no cree que nos puede ayudar para enterrarlo, para comprarle la caja. Ese es un problema que todos no queremos enfrentar y no queremos participar de eso personalmente nosotros. No, hermano, prepárate para morirte. Abraham compró el terreno para enterrar a toda su familia. La primera que enterró fue a su esposa. Después lo enterraron a él, después enterraron a Lea, y así sucesivamente fueron enterrando en el lugar, hermano. Ahora todos decimos ahí en la Bermeja, hermano, ya no hay lugar ahí. Ya no hay lugar y han hecho un nuevo cementerio en el mismo cementerio. ¿Qué hicieron con los que estaban ahí? Sacaron el montón de huesos y ahora ya hicieron otro cementerio ahí en donde hoy sí van poniendo uno debajo de otro, uno debajo de otro en ese cementerio. ¿Por qué? Hay una parte todavía, pero ya no hay lugar, lo montan encima de otro y de algunos salen los huesos ahí cuando están haciendo la sepultura. Así es que, amados, la preparación en la vida de nosotros tiene que ser integral, todo. Todo. Gloria tiene en el lugar a donde van a llevarte. Eso. Está bueno. Ya ve, ella ya pensó en no dejarle problema a las hijas, aunque sea de eso. Una turquesa dice que buscó. Eso, qué bueno. Esto se nos debe de despertar, es una realidad, hermano. No es broma, es una realidad. Imagínense el problema que le dejaría Claudia a los hijos de ella si se muere Claudia. Bueno, ¿verdad? Eso está bien que alguien lo piense, pero para eso hay que estar pero caminando para no enfermarnos, ¿verdad? Para no enfermarnos. El hermano Kenneth Copeland no toma medicina con su esposa, no toman medicina. Ellos, cualquier cosita que sienten de enfermedad, Dios lo sana. Él tiene 76 años y la esposa tiene 71 años, 5 años menor que él. Dice él, no tomamos medicina. Nosotros tenemos la medicina, que es el Señor Jesucristo. Dice. ¿Cuál es la medicina que tú tomas? Pues cada uno tiene su medicina, ¿verdad? Algunos ahí andan tomando de esa pastillita para la presión, ¿verdad? Un pedazo en la mañana, otro en la noche, en la tarde. No, esa no es la medicina.
Amados hermanos, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana debemos de pensar que la preparación es integral, total. Todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la preparación total, integral de todo lo que es el ser. Nosotros no solo somos cuerpo, sino que tenemos alma y tenemos espíritu. Y todo, cuando nosotros nos morimos, todo eso se va. Las dos primeras partes que se van es el espíritu y es el alma, y solo enfrente de los seres humanos queda nada más el cuerpo donde vivió la persona, que Dios hizo. Ya las otras dos partes de esa persona ya se fueron. ¿Para dónde? Bueno, para el lugar que le corresponde. Para el lugar que le corresponde a cada uno. Así es que, amados, yo les invito que si usted piensa en prepararse, ahorita ya estamos en 20 del mes de octubre y algunos ya están pensando en diciembre. Ya están pensando en diciembre. La preparación que cada uno hace para esas fechas de diciembre. Ya pensando. Amados hermanos, todo lo que les he mencionado es bueno que lo pensemos. Pero es muy importante que tú pienses a dónde vas a vivir por toda la eternidad. ¿A dónde vamos a vivir por toda una eternidad? Pensemos en eso. ¿A dónde pasaremos toda la eternidad? Porque tú y yo somos seres eternos. Somos seres eternos. Somos seres eternos. ¿Cuántos son seres eternos aquí? Bueno, entonces, si tú eres un ser eterno y yo soy un ser eterno, pensemos, ¿a dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿A dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Amén. Bueno. La eternidad, hay dos formas de las cuales vamos a irnos a pasar la eternidad. Dos formas. La primera forma es que la mayoría de nosotros como hijos de Dios, vamos a morir. Y esa es la forma primera de irnos a pasar la eternidad. Los hijos de Dios, la primera forma es que nos vamos a morir. Pero hay un grupo de los que no va a morir. Hay un grupo de los que no va a morir. Y ese grupo que no va a morir va a ver
un instante en el cual el Señor va a venir a llevárselos, los va a venir a arrebatar, los va a venir a tomar y se los va a llevar con Él. Esa es la otra forma de irnos de aquí, que el Señor va a venir y nos va a arrebatar, nos va a llevar con Él. Qué bonito, ¿verdad? Como dijo la hermana Claudia, que ella no se va a morir. Va a ser una de ese grupo que ella se va a ir. Y de la forma de irse de ella es que el Señor la va a arrebatar, ¿verdad? Ah, ya cambió. Ya cambió, no tiene una seguridad, pues. Oh. Bueno, hermano, vamos a irnos con el Señor. Entonces, para eso se necesita una preparación. No se trata de decir, yo me voy a ir. Bueno, para que eso sea real en tu propia vida, tienes que estar consciente en ti mismo de cómo estás viviendo. Tienes que vivir en una realidad, pero realidad, que de verdad tú estás viviendo como los que el Señor ya se llevó. ¿Cuál fue el primero que se llevó el Señor? ¿El primero que se llevó el Señor? ¿Ah? ¿Ah? Fue Enod, no Adán. ¿Qué hacía Enod? Enod dice, caminaba de la mano con el Señor. Caminó Enod con Dios. ¿Y qué pasó? Se lo llevó Dios. ¿Ve? Esa es la forma de cómo tú te puedes ir. Caminar juntito con Dios. ¿Quién fue el otro que llevó el Señor? Elías. ¿Por qué se llevó a Elías el Señor? Ay, hermana, no le funciona el testitón a la hermana. Hermano, Elías, él hablaba y decía, ¿cómo decía Elías? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese hombre vivía en la presencia de Dios. Todo el tiempo él andaba caminando en la presencia de Dios y lo que salía de su boca salía de la presencia de Dios. Pero ahora revisémonos ya con esas dos palabritas que les he mencionado, revisémonos a ver si tú te vas a ir con el Señor. Revisémonos ya. ¿Ya se revisó? Bueno, levante la mano y diga, yo soy uno de los que se va con el Señor. Vamos, levanten la mano. Levántenla. ¿Ah? Así arriba, hermano, ¿no?
Así no. Se trata de vivir con Dios y de caminar con el Señor. Los que van a ser arrebatados tienen que vivir como vivió Enoc, como vivió Elías. ¿Quién más? ¿Ah? Como vivió Moisés, como vivió el Señor, como vivió el apóstol Pablo, como vivió el apóstol Juan, como vivieron ellos, que cuando les tocó el momento de ¿qué? De morir, ellos ya sabían. El apóstol Pablo ya sabía cuándo se iba a morir, el apóstol Pedro ya sabía cuándo se iba a morir. Todo eso es muy importante que cada uno de nosotros lo piense. ¿Verdad? Lo vivamos. Aleluya. La preparación para el arrebatamiento de sus hijos. Cómo cada uno de los padres quisiera que sus hijos se prepararan y caminaran. ¿Verdad? Lamentablemente hay algunos que no tenemos padres que sean ejemplos para la vida de nosotros. Pero a pesar de eso, siempre los padres quieren que los hijos sean mucho mejor que ellos. Pero hay hijos que no quieren. No quieren. Han habido padres que han pasado gasta y gasta y gasta y gasta y gasta con los hijos para que se preparen y los hijos no se preparan. Es algo bien terrible. Ahora, yo quiero llevarles, ya hemos oído, ya hemos visto, ya se ha predicado de eso. Pero no hemos visto los personajes de la vida que han tenido esas personas. El anhelo, el amor, el deseo que ellos han tenido por el Señor. El deseo por el Señor. Estas dos personas que son un gran ejemplo para las vidas de nosotros, hermanos, eso es un gran desafío para los que vivimos en este tiempo. Y son Simeón y Ana. Simeón y Ana. Dos personas que nos dan un gran ejemplo
para la vida de nosotros. ¿Por qué un gran ejemplo? Bueno, ellos vivieron finalizando el Antiguo Testamento e iniciando el Nuevo Testamento. Esa es la ubicación de la vida de ellos, finalizando el Antiguo Testamento y comenzando el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2, del verso 25 al 38, encontramos. Vamos a estar viendo esas dos personas que estaban en espera de su salvación. Dos personas. Lucas capítulo 2, verso 30, 25 al 38. Dice la escritura así: he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, primer calificativo, justo. Segundo calificativo, piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Ok? Encontramos dos personajes ahí, hermanos. Esos personajes
eran diferentes a todos los que estaban en Israel. Diferentes. ¿Por qué eran diferentes? Porque la condición de la vida a la cual ellos estaban viviendo era diferente a los demás. ¿Qué sucedía con ellos? En primer lugar, vemos en este hombre que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo era para personas específicas, para las personas que tenían ministerio, un llamado de parte de Dios. No era para todos en esa época. El Espíritu Santo no había venido. El Espíritu Santo solo estuvo con los patriarcas, cada uno de los cuales se iba levantando. Abraham, 1. Termina Abraham, levanta a Isaac, su hijo. 2. Termina Isaac, se levanta a su hijo. ¿Cuál fue el hijo? Jacob, su hijo. Después de eso, se termina la vida de él. ¿Aparece quién? Moisés. No, si Moisés llegó a tener la gloria de Dios, su rostro brillaba. El pueblo no podía estar enfrente de Moisés. Moisés tenía que ponerse un velo en su rostro, solo se dejaba los ojitos y su nariz para poder respirar, para que el pueblo no viera su rostro. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Cara a cara. Después sigue Josué. Y después de Josué se pierde todo. Comenzó una era en las vidas del pueblo de Dios que cada uno hacía lo que le daba la gana. En eso estuvieron cuando el pueblo se acordaba que tenían un Dios y clamaban a Dios, y Dios les levantaba un juez. En ese juez Dios ponía su espíritu. Solo en ese juez. De ahí se terminaba el periodo de ese. Pasaban unos 40 años el pueblo sin juez y hacían todo lo que les daba la gana. Cuando ya venía la situación tan difícil de ellos, clamaban a Dios. Dios venía y les levantaba a otro y ponía su espíritu en esa persona. Así sucesivamente hasta que llegamos a la época de los reyes. ¿Fue deseo de Dios de poner reyes? No, hermano. Dios nunca quiso que hubieran reyes. ¿De quién fue la idea entonces?
del pueblo de Dios. Y cuando surgió la idea del pueblo, Dios dijo que lo habían despreciado a él. Lo habían despreciado a él. ¿Cómo le dijo la nación cuando pidió rey? La nación le dijo a Dios, el pueblo de Dios le dijo: queremos ser como las demás naciones. Ellos querían ser como todas las demás naciones que tenían rey. Y le dolió a Dios en su corazón, porque el pueblo lo despreció. Ya no quiso a Dios como rey, sino que querían ver a un humano delante de él. Y se pone el primer rey. Y Dios ponía su espíritu en cada uno de los reyes que iba habiendo. Amado, así era en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuántos años pasaron para que apareciera el Señor Jesucristo después de terminar el último rey? En cada uno de los reyes habían profetas en esos tiempos. ¿Sabe cuál fue el último profeta que hubo? El último profeta del Antiguo Testamento. ¿Ah? ¿Verdad? El último fue Juan el Bautista. ¿Verdad? Juan el Bautista, hermano. Ese es el último profeta. Pero pasaron del último profeta que hubo. ¿Qué fue? ¿Cuál fue? ¿Verdad? Zacarías, dice el hermano. Fue Malaquías. Fue Malaquías el último. Después de Malaquías continúa Mateo. Entonces, hermano, Malaquías. Pasaron 400 años de silencio de Malaquías para que apareciera Mateo. Hay 400 años que no hubo voz de Dios. No hubo voz del Señor 400 años. Amado, mire qué trayecto más grande había de un espacio de tiempo a otro. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? El Espíritu Santo comenzó a buscar personas en el Nuevo Testamento, a pesar que todavía el Espíritu Santo no había venido. Pero estaban estos viejitos. De Simeón no se dice la edad, ¿verdad? Que no se dice la edad de Simeón. Solo que era un anciano. ¿De cuánto de edad cree usted que podría estar este anciano? ¿Una idea que usted tenga de cuánto podría tener este anciano Simeón? Ya estaba para morirse, hermano.
pero era un anciano. Ese anciano podía andar más de los 100 años. Pero este hombre vivía anhelando ver su salvación, anhelando. ¿Cómo vivía él? ¿Habrá alguien parecido a él aquí? ¿Habrá alguien que viva como ese hombre? Dice que este hombre era justo y piadoso. Hermano, este hombre era justo y piadoso. Para llamarle a alguien que era justo, tenían que ver en la vida de él que actuaba exactamente como la justicia. O sea, que era un hombre que no hacía el mal a nadie. Dice que se emplea para nombrar a aquello que resulta conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, es ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. Bueno, quedamos igual porque ecuánime, yo no sé qué es ecuánime. Dice que es ecuánime, que obra con rectitud, justicia e imparcialidad. Es justo, que obra con rectitud, justicia e imparcialidad. Que ese hombre ni se inclina para este lado, ni se inclina para el otro lado. Que es recto. Es un hombre que no lo mueven sus emociones. Es su hijo la persona con la cual él va a actuar. ¿Y cómo tiene que actuar aunque sea su hijo? Si su hijo merece ser castigado, ese hombre tiene que ser justo y tiene que castigar a su hijo. Que si su hijo merece la muerte, tiene que morirse.
Yo vivía cuando se oía mencionar del presidente Martínez, Maximiliano Martínez. Tenía algunos 8 años. Y oí en noticias a través de la radio que ese hombre tenía un hijo y que su hijo había cometido un delito. Y su hijo merecía la muerte. Llegó donde su hijo y le dijo: hijo, vas a tener que ser fusilado. Pero no soy yo el que lo hace la justicia. La ley se tiene que implementar o llevar a cabo de acuerdo a la justicia, y conforme a la ley tú mereces morir. Así es que es la ley el que te quita la vida, no soy yo. Amados hermanos, ¿habremos personas justas en este tiempo? ¿Padres justos? Amados, creo que no habemos. Todos nos inclinamos porque es mi familia, porque es todos. ¿Qué pasa con la palabra de Dios, pues? ¿Sabe que por eso hay tanto, por eso hay todo lo que existe en el tiempo de nosotros? Por eso existe tanta maldad. Mire, por eso, cuando yo veo la condición de la crianza de los hijos en el tiempo, ahora está peor que antes, hermano. Yo les digo a mis niños ahí que tengo cerca: críen a esa niña. Si esa niña en algún momento merece ser castigada, castíguenla. Yo ya le di una pequeña palmadita y a saber qué sintieron ellos. Mire, hermano, cuando todo niño le esté haciendo berrinche a usted, usted agárrelo, llévelo al baño, ande la varita y péguele 2. Y nunca va a volver a hacer eso. Pero si no hacemos nada con esos niños, estamos criando delincuentes. Por eso en algunas veces hay abuelitos, abuelitas que se me enojan, porque ellas mismas están criando delincuentes. Si a alguien le dejan una niña a cuidar o un niño, la mamá y el papá tienen que autorizar a esa persona que si ese niño, esa niña merece castigo, debe de ser castigado. Y si no,
no se haga cargo a andar cuidando niños. Por eso tenemos niñitas bien malcriadas, niñitos bien malcriados. La palabra dice malcriados. Imagínense que niñitas de 3 años, 4 años le dicen a su mamá: tú no me quieres, mamá, no me quieres, papá, no me quieres. ¿Y por qué le está diciendo que no lo quiere? Porque no hace lo que ella dice. Ahí, mire, con esta manita en la mera boquita, ¡pau! ¡Te amo! Y nunca vuelva a salir de tu boca esa palabra: ¡te amo! ¿Se atreven, niñitos de 3, 4 años, decirle a su papá, a su mamá que no los queremos? A las abuelitas, a las tías. ¿Ah? ¿Qué va a hacer ese niño? ¿Qué va a hacer esa niña? Está en un grave peligro ese niño o esa niña. Amados, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, abuelitas, abuelitos? ¿Qué les pasa, mamá, papá? ¿Qué les pasa? Este hombre, ¿cómo era? Justo. Era justo. ¿Cómo era? Si ese hombre tenía cualidades tan especiales. ¿Qué más? Piadoso. Dios dijo: tengo que darle. No es alguien especial, pero tengo que darle mi espíritu para que guíe a ese hombre. No era tiempo de darle a cualquiera el Espíritu Santo en ese tiempo, pero a este hombre Dios se lo había dado. Dios se lo había dado. ¿Por qué? Porque era justo. ¿Qué más? Piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Una persona que muestra compasión por los demás. Y no importa cualquiera que sea el momento que esa persona esté pasando, tiene que ser movido a tener compasión por esa persona. Yo veo más en este tiempo que vivimos que la gente más le hace caricia a los perros y los besa y les da comida, los lleva al médico, y no a una persona que necesita. A mí me choca, hermano, ver a personas que aman a sus perros, que los besan y que hasta algunos hasta duermen con ellos en la cama, hermano. Eso es irse al extremo, hermano. Yo tengo compasión por los animalitos.
El día de ayer veíamos a uno cuando íbamos a entrar a la casa y le digo a mi esposa, mira ese perrito, qué bonito, pero ya nuevecito de salir a la calle, en medio de la calle y un carro, viene el hombre y se detuvo hasta que se apartó el perrito, hermano, muy bonito el animalito. Yo le digo a mi esposa, ese animalito lo van a matar en algún día de esto, que venga un loco que no respete a los animales, lo va a matar. Es bien bonito el perrito. Una persona era justo y piadoso. Esas son calificaciones que elevan a una persona delante de la presencia de Dios. Es una persona que se parece a Dios. Es una persona que es como Dios. Ese hombre amaba tanto que apareciera su salvación. Amaba, deseaba, anhelaba que apareciera el que iba a ser el Salvador de Israel, el que iba a ser su Salvador. Para él amaba, esperaba, anhelaba, deseaba, que había hecho que Dios pusiera su espíritu sobre él. Pero mire, ahora, hoy ya está el Espíritu Santo en medio para bendecir a las personas, y ahora hay un gran montón de personas que no anhelan nada, hermanos. El Espíritu Santo está disponible para todos nosotros y hoy no lo queremos. No lo queremos. ¿Ya hablaste en lengua durante esta mañana cuando te levantaste de la cama para ir al baño, luego quedarte en la ducha? ¿Ya hablaste en ese momento? ¿O cuando oraste hablaste en lengua? En la vida de este hombre ardía dentro de él el deseo, el anhelo. Imagínense todos los que estamos aquí. Veamos la condición de la vida de ese hombre en la primera venida de nuestro Señor, que venía a salvar, que venía a justificar, que venía a dar la redención, que venía a perdonar, que venía a liberar. Hay algunos que todavía tenemos el gran montón de demonios adentro, no nos hemos dejado que Él nos libere. No ha podido Dios quitar de nosotros lo odioso que somos. No ha podido quitar Dios en las vidas de nosotros el gran rencor que sentimos dentro de las vidas de nosotros. No ha podido Dios hacernos que perdonemos a las personas que debemos de perdonar. Todavía tenemos en la boca diciendo, ese hermano me cae mal. Y somos cristianos. Y Dios no ha podido sacar de nosotros toda esa basura. Algunos que ni a familiares perdonamos, estamos enojados con ellos.
y estamos en espera de que el Señor venga a llevarnos. A algunos les hemos dado el perdón de aquí de la boca, pero no de lo profundo. De la boca le hemos dicho, te perdono, te perdono. Pero Dios sabe que ese perdón no es el de Dios, sino el de la boca de las personas. ¿Qué decimos nosotros? No puedo perdonar. La persona que no puede perdonar se cree mayor que Dios. Porque Dios sí nos perdona. Y los que no perdonan se creen mucho más mayor que Dios. ¿Cómo es posible que Dios perdone y tú no quieres perdonar? Y viene el Señor, ¿y qué va a pasar con la persona que no quiere perdonar? Eso es vivir contrario a Dios. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me ha hecho. ¿Y qué importa lo que te haya hecho? Esas son cosas basadas en el humanismo de los seres humanos. En el humanismo, ay, es que yo tengo dignidad. Ay, es que yo... Al diablo con esas cosas, hermano. Tienes que perdonar. La justicia no actúa de acuerdo a lo humano que somos. La justicia actúa de acuerdo a Dios. El perdón actúa de acuerdo a Dios. Los que somos parecidos a Dios, perdonamos. Actuamos de una condición justa. Por eso es que las personas dicen, ay, usted no me comprende, usted no me entiende. Es que lo que tú quieres ni Dios tampoco está de acuerdo contigo. Basa todo lo que en tu propia vida hay de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Ay, hermano, es que usted no sabe todo lo malo, todo el mal que me hacen, cómo me dicen, cómo me hacen. Si tú quieres vivir amargada y sin perdonar a las personas, ese es problema de cada uno de nosotros. Pero Dios no entiende eso en la vida de nosotros. Dios no está de acuerdo con eso. Así que perdónense. Ahí está. Aleluya, va cada ratito, hermano. Perdóname, le dice a la chiquitina, ¿verdad? Viene la chiquitina, sí, te perdono, le dice. Así es ella, hermano. Sí, te perdono. Sí. Hermano, ¿quieres parecerte a Dios? Ahí está el hombre. Mire, ¿quién lo guió a él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y ahora tenemos el Espíritu Santo y no nos guía a nosotros.
no nos guía. No nos guía. ¿Y por qué no nos guía? Porque no somos personas justas, no somos personas piadosas. Este hombre esperaba, con anhelos. Con anhelo esperaba este hombre. Entonces se le da el Espíritu Santo. Y mire qué precioso. Según era el anhelo de este hombre, de querer ver a su Salvador, a su salvación, el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo le dice, mira, le complace a Dios, no vas a morir. No vas a morir. Dios, hermano, Dios, a través del Espíritu Santo le dice a este hombre, no vas a morir hasta que veas tu redención, que veas tu salvación. No vas a morir. No vas a morir hasta que veas. Algo admirable de ellos es que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y sin haber venido el Espíritu Santo sobre todas las personas, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Ya el Espíritu Santo haciendo el trabajo que iba a hacer después del día del Pentecostés. Sin haber venido, Dios le revela a este hombre, le habla a este hombre que no va a morir hasta que vea su salvación. ¿Y a dónde estuvo? ¿A dónde tuvo este hombre su salvación? ¿Ah? En sus brazos, hermanos. Cuando los papás del niño José y María llevaron a Jesús al templo, vino el hombre y agarró al Señor. Agarró al niño Jesús en su brazo. Lo agarró en sus brazos y bendijo a Dios. Bendijo a Dios por tener su salvación en sus brazos. Tener su salvación en sus brazos. Y tenía al Señor Jesús. Y le dice, Padre, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Han contemplado mis ojos tu salvación. Él tenía la salvación en sus brazos. Amados, mire qué clase de vida de este hombre. ¿Y qué pasa ahora, hermano? ¿Cómo despreciamos la salvación de Dios? ¿Qué es despreciar la salvación de Dios? Es despreciar
menospreciar al Señor Jesucristo. ¿Cómo jugamos con la salvación? ¿Cómo jugamos con lo que Dios nos ha dado? No le ponemos atención a lo que Dios nos ha dado. No nos importa lo que Dios nos ha dado. No nos importa. Va a venir el Señor y eso te va a tener distraído, hermano, hermana. Dios ese hombre estaba concentrado en lo que él quería, en lo que él anhelaba, en lo que él deseaba. En el tiempo de nosotros, cualquier cosa nos distrae. Cualquier cosita nos distrae. Nos quita a nosotros la atención. Imagínense lo que hizo Dios para darle la doble porción que tenía. La doble porción de la unción de Elías a Eliseo. Hermanos, y lo que Dios hizo para querer distraer a Eliseo fue grande. Fue grande y ahora en el tiempo de nosotros, no, y todo nos distrae. Todito nos distrae. Todito nos distrae. Nos tiene distraído el Facebook, nos tiene distraído YouTube, nos tiene distraído Instagram, nos tiene distraído Twitter, todo nos tiene distraído de Dios. Todo nos tiene distraído. No, este hombre, estas dos personas de las cuales estamos ahorita viendo que es a este hombre, no lo distrajo nada. Pero imagínense, los que estamos aquí, ya sabemos que el retorno de nuestro Señor Jesucristo para llevarnos con Él está por acontecer muy pronto. Pero, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados para que suceda eso y que cada uno de nosotros pueda irse con el Señor? Yo sé que es una farsa en la vida de cada uno de nosotros. Nadie está viviendo para eso. Nadie está viviendo para irse con el Señor. De todos los que estamos aquí. Es que se trata de vida, hermano. Se trata de vida. Se trata de vida de Dios. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo?
¿Qué les estoy diciendo? ¿Hay salvos aquí? ¿Hay salvos? Sí. No estamos hablando de ser salvos. Estamos hablando de irnos con el Señor. Porque van a haber muchos salvos que no se van a ir con el Señor. Y son salvos, pero no se van a ir con el Señor. Pues sí, pero eso es lo terrible, que la gente ha tomado en una condición la salvación como que es cualquier cosa. Si la salvación es Jesús, hermano. A ti te debe de doler que no te puedas ir con Jesús. Porque aquí van a pasar cosas terribles, hermano. Cosas terribles. Y los que son salvos tienen que ponerse firmes en ese momento. Cuando ellos se queden, tienen que ponerse firmes. ¿Por qué? Porque todos los que están en esta tierra van a ser sometidos a adorar al anticristo. Y si tú eres salvo, no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué va a suceder? Si tú te quedas y eras salvo y aparece el anticristo y quiere que lo adores, ¿qué vas a hacer? Dime. ¿Ah? Lo que vas a querer es que te mate. Porque si tú ya lo adoraste, olvídate de salvación. Olvídate de salvación. Entonces, amado, es muy importante la preparación de la vida de nosotros. Si este hombre se preparó para ser salvos, ahora nosotros ¿nos preparamos para ser salvos? No. Después de que somos salvos, debemos de comenzar la preparación. En cambio, ellos no. Ellos se estaban preparando para ver su salvación. Entonces Dios le concedió a él tener una vida justa, tener una vida piadosa. Y entonces viene Dios y le da, ¿qué le da? La bendición de que él en sus propios brazos recibiera su salvación. Y él lo contempla, él lo tiene, él alaba a Dios. Él glorifica a Dios por ver su salvación, por tener su salvación en su brazo. Pero ahora, aunque sea salvo, así hacemos nosotros. Minorizamos tanto la salvación. No le damos valor a la salvación. Porque no sabemos quién es la salvación y qué es la salvación. La salvación es Cristo. Que está dentro de ti. Amado, ¿cómo vamos a seguir viviendo? ¿Cómo vamos a seguir viviendo?
¿Crees que es cualquier cosa lo que Dios ha hecho contigo? Preparémonos, hermano. Preparémonos. Ya dejemos la clase de vida que tenemos, la clase de vida basura que tenemos. Ya dejemos de vivir así. Y comencemos a vivir de otra forma para podernos ir con el Señor. Pero ahorita piensa, nos quedamos viendo a este hombre. Es un ejemplo de vida. De ahí vamos a ver a la siguiente persona, que es Ana. Y de ahí vamos a seguir viendo cómo debemos de prepararnos nosotros, no para ser salvos, sino para podernos ir con Él, hermano. Ya no es tiempo de seguir jugando. Ya no. Si tú quieres irte con el Señor, debemos de vivir vidas parecidas a la de estos seres, hermano. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Padre, te alabamos a ti por enseñarnos. Por enseñarnos. Brote, Señor, el agua en este lugar. Que suba el pozo. Vamos, pídele.